Tengan todos muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos en la clase de ecología. Sean todos bienvenidos. El tema que vamos a trabajar hoy pues es el tema de ecosistemas. Y vamos a ver aquí 4 conceptos sobre lo que es un ecosistema, ¿verdad? El primero dice que el ecosistema es un sistema biológico. Por eso dice sistema, porque es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos, y el medio natural en que viven, es decir, la parte no viva. El segundo concepto dice que el ecosistema es un conjunto, y decir conjunto es también decir que es un sistema de especies en un área determinada que interactúan entre ellas con la parte abiótica. Es decir, ¿verdad? Los animales interactúan con la parte no viva, del ambiente, es decir, ¿verdad? Eh, con la parte, ¿verdad? Del aire, con la parte de las rocas. Luego el tercer concepto dice que es un complejo sistema. Miren, otra vez se repite la palabra sistema. De relaciones, y decir relaciones es decir lo mismo que interactúan, que existen entre la comunidad de los organismos vivos y el medio en el que habitan. Y luego tenemos el cuarto concepto, es un conjunto, otra vez se repite la palabra conjunto, de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o también llamado biotopo. Es decir, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra eco y sistema, ¿verdad? Sistema, ¿verdad? Se refiere a conjunto, y eco, ¿verdad? Se refiere a la parte de ambiente. Existen 5 tipos de ecosistemas que vamos a estudiar en esta tarde. Por ejemplo, tenemos los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas mixtos o también llamados, ¿verdad? Eh, donde, donde hay relación aire y tierra, ¿verdad? Se llaman aéreos, y donde hay relación entre agua y tierra se llaman acuáticos. Luego tenemos los ecosistemas artificiales o también llamados no naturales, y luego tenemos los ecosistemas microbianos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco acerca de estos 5 tipos de ecosistemas: terrestres, acuáticos, mixtos. Cuando digo mixtos es porque dice aire y tierra, es decir, las aves, ¿verdad? Que vuelan y ocupan también un poquito de tierra. Y luego dice el híbrido agua y tierra, es decir, los peces o animales que ocupan, como las tortugas, ¿verdad? Que ocupan agua y ocupan tierra. También tenemos los ecosistemas artificiales y los ecosistemas microbianos. Existen una clasificación entre cuáles son los factores abióticos que hay en un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Por ejemplo, tenemos el clima, y aquí en los terrestres, y aquí también hay clima. En los acuáticos, aquí tenemos suelo, ¿verdad? Y aquí, pues, no hay espacio geográfico, relieve, agua, salinidad, temperatura. Luego tenemos agua, y aquí sí hay agua. Relieve, aquí sí hay relieve. Y altitud, ¿verdad? Aquí no tenemos altitud. Entonces, si ustedes se fijan, hay una diferencia hasta en los factores abióticos que se necesitan en cada tipo de ecosistema. Cuando me refiero a salinidad, me estoy refiriendo, ¿verdad?, al porcentaje de sal que tiene el agua, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad? Y cuando hablamos de presión, se refiere, ¿verdad?, a lo que es la presión atmosférica, ¿verdad?
No sé si a ustedes les ha pasado de que cuando van caminando por una montaña, ¿verdad? Sienten como que van más cansados cuando ya van más arriba y esto se debe, ¿verdad?, a la presión atmosférica. Entonces, hago una pregunta. ¿Sí? Respecto a la presión atmosférica, ¿cuál viene siendo prácticamente la causa? Y tiene que ver tal vez la contaminación con la presión atmosférica tal cual. Por ejemplo, las reacciones que tiene el ser humano ante la presión atmosférica. Por ejemplo, en lo personal, cada vez que voy a Tegus, yo siento que se me tapan los oídos a medida va el camino. La presión atmosférica es algo natural, ¿verdad? Porque pues, en todos los lugares va a haber presión atmosférica, ¿verdad? Es solo que nosotros, pues, no estamos viviendo, por ejemplo, en su casa, usted puede decir de que no siente presión atmosférica. Entonces, como no vivimos en lugares, ¿verdad?, donde la presión atmosférica es muy alta, ¿verdad? Entonces es aquí a donde eh, nosotros lo diferenciamos porque cuando, por ejemplo, usted dice que viaja, entonces siente una diferencia. La presión atmosférica es normal, ¿verdad? Esto es normal, es la presión que ejerce la atmósfera, la atmósfera, ¿verdad?, hacia la Tierra. Y, por ejemplo, hay personas de que al final pues se acostumbran a vivir. Por ejemplo, usted puede decir, yo vivo en San Pedro con este gran calor que hay aquí en San Pedro, pero me voy para Tegucigalpa y allá estoy viviendo ya un montón de años y ya para mí ya es normal, ¿verdad? Entonces, al final las personas pues se van acostumbrando a este tipo de presiones atmosféricas, ¿verdad? Y la contaminación pues no es la responsable principalmente con relación a la presión atmosférica, porque la presión atmosférica es normal en la atmósfera. Y la contaminación, pues, es parte, ¿verdad? De un porcentaje, pero poco, ¿verdad? Para que se produzca la presión atmosférica. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los primeros ecosistemas, ¿verdad? Que son los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres se clasifican en dos. Hay ecosistemas terrestres naturales y hay ecosistemas terrestres humanizados. Entonces, ustedes ya más o menos van dando que cuáles son los que nos tocan a nosotros, ¿verdad? Los humanizados y los naturales, ¿verdad? Son los que en la mano del hombre pues no ha intervenido. Los ecosistemas terrestres ocupan solamente un 30% en el territorio de la Tierra. De un 100%, solamente el 30% son ecosistemas terrestres. Estos se dividen a su vez de mayor a menor territorio ocupado en ecosistemas terrestres. Por ejemplo, los desiertos son el 30%. Las sabanas, los pastizales tropicales como las estepas, praderas, matorrales, montañas, taiga y herbazales, ¿verdad? Corresponden a un 20%. Las selvas corresponden a un 23% y los ecosistemas forestales, es decir, los bosques templados y las tundras corresponden a un 17% y las zonas de cultivo corresponden a un 10%. Entonces aquí tenemos ejemplos, ¿verdad?, de ecosistemas terrestres, desiertos, sabanas, pastizales tropicales, estepas, praderas, matorrales, montañas, taiga, herbazales, selvas, ecosistemas forestales como los bosques y las tundras y las zonas de cultivo. Entonces aquí ya los podemos ver, ¿verdad? Ya con un ejemplo de imagen cada uno. Miren, por ejemplo, ahí podemos ver ejemplos de desiertos. Entonces usted puede decir, ah, ok, ya sé que es un desierto, ya sé que son las sabanas, ¿verdad? Que son las praderas o los pastizales, ¿verdad? Se ve mucha flor en los pastizales y en las praderas, ¿verdad? Que son las estepas, mire, son zonas, ¿verdad? Pues donde hay bastante, ¿verdad? Territorios sin, sin hierba sembrada, ¿verdad? Tenemos los herbazales, que es donde hay mucha hierba. Tenemos los desiertos polares, también son ejemplos de ecosistemas terrestres. Los polos, ¿verdad? Y tenemos también lo que son
las taigas, que son otros. Ahí vemos, por ejemplo, ya aquí ya vemos presencia de agua. Miren, en las taigas ya vemos ya los bosques, se ven un poquito, ¿verdad? Más cerca del agua. También tenemos lo que son los matorrales, las montañas, los bosques. Ay, que se ve precioso de bosque, ¿verdad? Se ve así como eh, misterioso, como de, ojos de cuentos de hadas, ¿verdad? Tenemos las selvas, tenemos las zonas de cultivo, ¿verdad? Y las tundras o también llamados páramos. Aquí miren, por ejemplo, ya se ve montañas con nieve, ¿verdad? Y en estos ejemplos. Entonces, aquí tenemos, miren, todos los ejemplos de ecosistemas terrestres: desiertos, sabanas, pastizales, estepas, herbazales, desiertos polares, taiga, matorrales, montañas, bosques, selvas, zonas de cultivo y las tundras. Ahora, los ecosistemas humanizados, ¿verdad? Estos son los principales ecosistemas donde involucran lo que son las ciudades, los pueblos y los cultivos. Por ejemplo, las ciudades y los pueblos son los lugares en los que habitamos los seres humanos. En ellos hay construcciones, carreteras y animales domésticos. Y los cultivos son terrenos donde las personas pues plantan vegetales. Tenemos los prados y tenemos las dehesas, ¿verdad? Que son bosques donde también se realizan los cultivos. Entonces, si yo les preguntara, ¿en qué tipo de ecosistema vivimos? ¿Qué respuesta me darían ustedes? En el ecosistema terrestre. Ecosistema terrestre, pero le falta el apellido a terrestre. Mm, Ecosistemas terrestres humanizados. Mire, voy a volver a la diapositiva primera. Mire, sí vivimos en un ecosistema terrestre, pero vivimos en la letra B, en los que son humanizados. Bueno, luego, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este agua puede ser dulce o puede ser salada, permitiendo diferenciar así entre ecosistemas marinos y los ecosistemas dulce acuícolas. Por ejemplo, dentro de los ecosistemas marinos tenemos los océanos, es decir, los de agua salada. Tenemos los océanos, los mares, los arrecifes, las aguas someras litorales, los estuarios y las aguas costeras de agua salada. En los ecosistemas de agua dulce o también llamados dulce acuícolas tenemos los lagos, los estanques, los ríos, los arroyos, los manantiales, los pantanos, las quebradas y los riachuelos. Entonces aquí podemos nosotros, miren, clasificar lo que son, ¿verdad? Los ecosistemas acuáticos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ¿cuáles son los ecosistemas acuáticos de agua dulce? Entonces usted ya me va a decir que son los lagos, los ríos, ¿verdad? Porque vamos a un río, ¿verdad? Y pues el agua, de verdad, es un agua dulce, ¿verdad? Comparada con el agua de los océanos, del mar, de las playas, ¿verdad? Que son aguas que son saladas. Ahora veamos un ejemplo de cada uno de ellos ya con imágenes. Tenemos ejemplos de océanos, tenemos el océano Pacífico, Atlántico, Índico, el océano, ¿verdad? Ártico, ¿verdad? ¿Qué son, verdad? Ejemplos de océanos. Tenemos los arrecifes. Tenemos los arrecifes, ¿verdad? Que son los donde hay presencia de corales. Y tenemos, ¿verdad? Las aguas someras litorales, que ahí ustedes pueden ver que las aguas someras litorales son las orillas, ¿verdad? De los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Esas son las aguas someras litorales. Luego tenemos, ¿verdad? Los estuarios, ¿verdad? Que son ejemplos de ecosistemas acuáticos. Los estuarios, ¿verdad? Pues son donde se une el agua salada con el agua dulce.
¿verdad? ¿Quién ha ido a la playa, verdad? Y ha dicho, estoy cerca de un río, pero este río llega al mar. Y donde se mezcla, ¿verdad? Esa agua dulce con el agua salada se le llaman estuarios. Tenemos las aguas costeras de agua salada, ¿verdad? Tenemos los mares, y tenemos un ejemplo de mares. Tenemos los lagos, tenemos los estanques, mire qué belleza de estanque. Tenemos los ríos, que los ríos son muy diferentes a los arroyos. Tenemos los manantiales, las quebradas, los pantanos, los riachuelos, ¿verdad? Que son ejemplos de ecosistemas acuáticos. Existe otra clasificación más específica de los ecosistemas acuáticos, en la que podemos distinguir entre ecosistemas lóticos y ecosistemas lénticos. Los ecosistemas lóticos, ¿verdad? Son en los que se da el movimiento de las aguas hacia una sola dirección. Es decir, ¿verdad? Los ecosistemas lóticos son los ríos, los arroyos, los riachuelos. Aquí se lo voy a encerrar. Los canales y los manantiales son ejemplos de ecosistemas lóticos. Es donde el agua, ¿verdad? Fluye en una sola dirección. Y los ecosistemas lénticos es donde el agua está estancada. Como por ejemplo el lago de Yohoa, el agua está estancada. La laguna de Caratasca en Honduras es un ecosistema léntico, está estancada. Los estanques, hasta su palabra lo dice, los humedales y los pantanos, ¿verdad? Son ejemplos de ecosistemas lénticos, ¿verdad? Estos ecosistemas lénticos son profundos y los ecosistemas lóticos son superficiales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos también otra clasificación de los ecosistemas acuáticos. Entonces, a manera de repaso, ¿verdad? Si me ayudan y me dicen cómo podemos clasificar los ecosistemas acuáticos. ¿Cuál sería la primera clasificación? Lénticos. Esas fueron ya de las últimas. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera clasificación de los ecosistemas acuáticos? Los océanos, No, ¿no? no, O donde, bueno, donde hay agua, pues, donde hay no, presencia de agua, ¿no? Los no, 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 acuáticos. no, no. ¿Cuál sería? No eran los de aguas dulces Ahí sí. y Los aguas de, saladas. los de agua dulce y Y los agua de salada. y agua salada. Mm. Ajá, ¿y cuáles eran los ecosistemas terrestres? ¿Cómo se clasificaban? Son los naturales y los humanizados. Los naturales y los humanizados, correcto. Miren, no están poniendo atención, me parece que, ¿verdad? Ajá, entonces ya me dijeron que los ecosistemas acuáticos se pueden clasificar en de agua salada y de agua dulce ¿verdad? Eh, y la segunda clasificación, Para allá. Era la de, ahí sí ya iría la última que explicó, ¿verdad, licenciado? Eh, la última que acaba de poner, la última diapositiva, la de las aguas freáticas o algo así, donde el las agua, de las aguas, ¿qué? Reales. no, la de las aguas, no me acuerdo cómo se escribía, pero empezaba con L, leática, algo así, que era la diferencia donde el agua estaba estancada o no estancada, Ahí está. donde donde el agua podía estar, donde dijo que una era superficial y la otra no era superficial, era Entonces, honda. tenemos la clasificación entre lénticos y lóticos como está aquí en la diapositiva ahorita. ¿Sí? Muy bien. Ahora hablemos de los ecosistemas, ¿verdad? Mixtos. ¿Cómo dijimos que se clasificaban los ecosistemas mixtos?
A ver. ¿Alguien recuerda? Los ecosistemas mixtos es donde había agua y tierra y donde había aire y tierra, ¿verdad? Vamos a ver cómo se llaman estos ecosistemas. Am, Son lugares donde los seres vivos en zonas intermedias y comparten las características de los dos ecosistemas, el terrestre y el acuático, que se entremezclan. Las regiones más importantes son las zonas de costa y los humedales. Tienen la peculiaridad de ser una región de transición, por ejemplo, una zona litoral, nunca un ser vivo lo habita de forma permanente. Dentro de esta designación generalizada se pueden identificar dos patrones. En los ecosistemas aéreos, ahí en donde, mire, así se llaman, aéreos, y los ecosistemas híbridos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es donde aéreo viene de aire y de tierra, y híbrido, ¿verdad? Viene de agua y de tierra. Entonces, hay ecosistemas en donde los animalitos necesitan vivir tanto en aire como en tierra, y animales que necesitan vivir tanto en agua como en tierra. ¿Se Entonces, así se podría, clasifica, entonces así se clasifican los ecosistemas mixtos. Lick, se podría decir que, por ejemplo, la tortuga es un animal de ecosistema híbrido? Sí, ya lo había mencionado cuando empecé a hablar un poco, ¿verdad? Que la tortuga es una para el ecosistema híbrido y las aves como las garzas son para el ecosistema aéreo. Pero veamos qué más información nos tiene la diapositiva. Los ecosistemas aéreos son aquellos que los seres vivos deben descansar a la tierra para el reposo, para nutrirse, para alimentarse y hasta para procrearse, con lo que esta fauna no resulta independiente. A raíz de esta vez, algunas veces se denominan como ecosistemas mixtos. Y los ecosistemas híbridos pertenecen a superficies inundables o pantanos. Son ecosistemas mixtos como las charcas. En los ecosistemas híbridos encontramos suelos cubiertos de agua dulce o también salada. Permanentemente, ¿verdad? O durante una gran parte del año, ¿verdad? Permanecen así con un poquito de agua. Ahora veamos, ¿verdad? ¿Qué animales corresponden a cada, ¿verdad? Ecosistema. Por ejemplo, miren, ahí tenemos la tortuga, ¿verdad? Que ella, ¿verdad? La tortuga, los patos, ¿verdad? Los hipopótamos que se ven allí en la imagen, ¿verdad? Son ejemplos de animales que corresponden, ¿verdad? Al ecosistema híbrido, hídrico, perdón, hídrico. Y luego tenemos, ¿verdad? ¿Cómo sería la parte de las plantas en un ecosistema, ¿verdad? Donde hay agua y hay tierra, pues se miraría algo así. Miren, ahí hay tierra y hay agua. Ahora, ¿verdad? Podemos ya ejemplificarlos. ¿Cuáles serían los ecosistemas, verdad? Mixtos. Tenemos las costas, los arroyos, los humedales, los pantanos, las ciénagas, los manglares, las marismas y los juncales. Son ejemplos, ¿verdad? De ecosistemas mixtos, ¿verdad? Y ya habíamos dado, ¿verdad? La clasificación en que se clasifican en aéreos, ¿verdad? Y híbridos, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos un poco acerca de los ecosistemas artificiales o también llamados no naturales. Son ambientes donde intervienen los humanos. Entonces, aquí nosotros, ¿verdad? Pertenecemos a este tipo de ecosistema también, donde la mayoría de condiciones del tipo de suelo, lluvia e incluso organismos vivos son plantas o animales, y estos pueden ser controlados por la mano del hombre o ha intervenido de alguna forma. La principal diferencia que se establece entre el ecosistema artificial y el ecosistema natural es que los ecosistemas naturales, ¿verdad? El hombre no interviene. Esa es la clave. El hombre no interviene. Los principales tipos de ecosistemas acuáticos son
los ecosistemas urbanos, los ecosistemas agrícolas o agropecuarios, los ecosistemas de presa o también llamados de embalse. Me está mirando. Son los, Antonia, su micrófono está encendido. Estos son, ¿verdad?, los principales ecosistemas artificiales que se conocen. Los urbanos, los agrícolas y los de presa o embalse. Creo que todos hemos estado en, en estos tres tipos de ecosistemas. ¿Quién no ha estado en la urbanización? ¿Verdad? ¿Quiénes no hemos estado, verdad, en zonas donde hay, verdad, siembras de plantas, verdad, o hay, verdad, peceras? ¿Y quiénes no hemos estado, verdad, en lugares donde se pesca, verdad, donde hay barcos? Entonces, estos son los ecosistemas artificiales. Ok, a manera de repaso. Los ecosistemas naturales se componen de muchas especies de plantas y animales. Y en los ecosistemas artificiales, las plantas y los animales son muy bajos. Los ecosistemas naturales, la diversidad genética es muy alta. Y aquí la diversidad genética es muy baja, ¿verdad? En los ecosistemas naturales, la luz es la fuente de energía para todas las plantas. Y en los ecosistemas artificiales, ¿verdad? La luz solar es la fuente de energía final para las plantas. En los naturales, las cadenas alimentarias son largas y complejas. Y en los ecosistemas artificiales, como no hay muchos animalitos y muchas plantas, las cadenas alimentarias son bien simples, ¿verdad? En los ecosistemas naturales, la sucesión ecológica se lleva a cabo a través del tiempo. Y en la artificial es, ¿verdad?, una sucesión ecológica. En los naturales, el ciclo de nutrientes, ¿verdad?, son alimentos para las plantas. Y aquí, ¿verdad?, el ciclo de nutrientes son alimentos, pero son artificiales. Y aquí en los naturales es un hábitat totalmente sostenible. Y aquí, ¿verdad?, la mayoría de los hábitats son totalmente sostenibles, ¿verdad? La mayoría por combustibles fósiles, contaminantes y no renovables. Los tipos de ecosistemas artificiales se clasifican, ¿verdad?, en urbanos, y estos son llamados también asentamientos urbanos. Ocupan las áreas urbanas, son altamente artificiales que se basan en la explotación de los diferentes servicios que otros ecosistemas le propongan. Y producen efectos negativos sobre los diferentes hábitats que los rodean y lejanos. Los ecosistemas agropecuarios, cuya función principal es abastecer al hombre de alimentos por su consumo. De aquí se producen los elementos de la industria utilizada para la creación de materia y productos de primera, segunda, tercera necesidad. Los ecosistemas agropecuarios, aquí es donde se habla sobre la cría de ganado, el cultivo de subsistencia y el monocultivo. Cuando hablamos de monocultivo, el prefijo mono significa uno solo, es decir, un solo tipo de cultivo. Y cuando hablamos de cultivo de subsistencia, nos referimos, ¿verdad?, a los cultivos que necesitamos, ¿verdad?, para poder vivir. Cuando hablamos de cría de ganado, pues aquí nos referimos, ¿verdad?, a la crianza de gallinas, cerdos, ovejas, vacas. Los ecosistemas de embalse, ¿verdad? Estos son ecosistemas donde interviene el hombre, ¿verdad? Y aquí el hombre se beneficia, ¿verdad? Ya que, pues, recibe alimento para su consumo. Los factores del ecosistemas artificiales, ¿verdad?, son considerados todos los elementos constructivos como las casas, los edificios, las urbanizaciones, las carreteras. Y los factores bióticos, ¿verdad? Aquí nos hablamos de los animales, ¿verdad?, que se crían en las diferentes zonas. Aquí tenemos los que son ejemplos de ecosistemas, ¿verdad?, artificiales. Ahí está, mira. Tenemos una ciudad, ¿verdad? Tenemos ahí lo que son los cultivos y tenemos, ¿verdad?, igual estructura, ¿verdad?, de edificaciones.
Y ahora tenemos el quinto grupo que se llaman ecosistemas microbianos, ¿verdad? Dado que la biología es parte inherente del mundo y de los ecosistemas, podemos también mencionar, ¿verdad? Esta última clase de ecosistemas, los ecosistemas microbianos, ¿verdad? Pertenecen al ámbito de la microbiología en particular y se refiere a un sistema conformado por organismos microscópicos, llamados microbios. Los principales ejemplos de ecosistemas microbianos tenemos los gránulos de kéfir, ¿verdad? Que son un pequeño ecosistema vivo, son bacterias probióticas y levaduras beneficiosas. Tenemos los biofilms, que son comunidades de microbios, ¿verdad? Que se encuentran en el tejido vivo de los humanos. Y la microbiota es otro tipo de flora intestinal o microflora que lo encontramos, ¿verdad? En el sistema digestivo. Es decir, también en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos ecosistemas y en este caso sería la microbiota y los biofilms. Y nos encontramos, ¿verdad? Con la primera tarea que dice, elabore un mapa conceptual sobre todos los tipos de ecosistemas que vimos hoy, empleando imágenes, empleando textos y empleando formas. Cuando hablamos de formas nos estamos refiriendo, ¿verdad? A flechas, a círculos, ¿verdad? A líneas, a eso nos referimos, ¿verdad? Sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué debe de llevar el mapa conceptual? Pues debe de llevar, ¿verdad? Todos los tipos de ecosistemas que vimos. ¿Cuáles fueron los primeros que vimos? ¿Ecosistemas? En total vimos los ecosistemas acuáticos, vimos los mixtos, vimos los microbianos, vimos los híbridos, vimos los aéreos, vimos los de agua dulce, los de agua salada, vimos los de... Ya no me acuerdo, hasta ahí. Lénticos, lóticos, muy bien. Gracias. Entonces, miren, esta es la tarea número 1 que ustedes, ¿verdad? Van a crear. En pocas palabras, ¿verdad? Lo que vimos fue esto. Ecosistemas terrestres. Y estos se clasificaban en ¿cómo? En dos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos dos que se clasificaban los terrestres? El híbrido. Naturales, Ah, no. perdón, y el humanizado. Y el humanizado, correcto. Mire. Habíamos- Y ahora vimos los ecosistemas acuáticos. Estos tenían dos clasificaciones. Entonces aquí voy a hacer una flechita. Y aquí voy a hacer una flechita así y otra flechita para acá. Entonces estos se clasificaban en dos. ¿Cuáles eran? Los de Agua agua dulce. dulce Agua dulce y agua salada. y muy bien, los de agua salada. Y los líticos y lóticos. Y luego, ¿verdad? Esta segunda clasificación, ¿verdad? Serían los lénticos y los lóticos. Muy bien. Luego, ¿verdad? Llevan tilde estas palabras, léntico y lótico. Luego tenemos los ecosistemas mixtos, ¿verdad? Que estos se clasificaban, ¿verdad? En aéreos y en híbridos, ¿verdad? Luego vimos los ecosistemas artificiales, ¿verdad? Que estos se clasificaban también. ¿Quién recuerda cómo se clasificaban los artificiales? De los artificiales no me acuerdo. Y luego tenemos aquí tres clasificaciones de los que vimos aquí. Los gránulos, los biofilms, ¿verdad? Y los del sistema digestivo. Entonces, algo así le va a quedar su mapa conceptual. Muy bien. Lick, una pregunta. ¿Sí? Esa sería la de la tarea de la TREAS. ¿Cómo así? O sea, es que como en la plataforma está tarea 1, tarea 2, tarea 3. Sí, estamos iniciando el segundo parcial. Esta es la tarea número 1 del segundo parcial, ¿verdad? Ah, El primer parcial ya debe de estar la mayoría de cosas ya subidas,
¿verdad? Los mapas conceptuales, el esquema con los vasos, ¿verdad? Sí. Ya debe de estar todo subido el examen, ¿verdad? Que el examen es un video, ¿verdad? Explicando de forma divertida, creativa, diferente, ¿verdad? Todos los temas que vimos en el primer parcial con la con la presentación 1 y presentación 2, es decir, clase 1 y clase 2. Igual el video de los relaciones intraespecíficas y interespecíficas. Eso creo que correspondía al primer parcial. Lick, una pregunta que estábamos comentando con los compañeros antes, en el momento que usted se salió, era respecto al examen, que obviamente nosotros ya tenemos especificado que vamos a hacer de examen, pero fíjese que lo que le queríamos preguntar era que, por ejemplo, el examen, ¿hasta cuándo tenemos plazo para subirlo? Me imagino que sería hasta este sábado, ¿verdad? Sí, el examen